Más de 200.000 toneladas de gas tóxico se transforman cada día en uno de los materiales más importantes de la civilización moderna, el ácido sulfúrico. Este gas es capaz de quemar los pulmones, y sin embargo, es esencial para producir fertilizantes, baterías, combustibles y sostener las fábricas de todo el planeta. ¿Pero de dónde sale este gas? Del azufre. Y la humanidad produce más de 70 millones de toneladas cada año. Entonces, ¿cómo logra la industria transformar un contaminante mortal en uno de los pilares de la tecnología moderna? Hoy, en Forja Mecánica, vamos a descubrirlo. Pero antes de empezar, debes saber que el azufre existe en dos mundos al mismo tiempo, el natural y el industrial. Durante millones de años, procesos geotérmicos en el subsuelo generaron sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico con olor a huevos podridos que surge de manera inherente en los yacimientos de petróleo y gas natural. En el pasado, este gas era simplemente liberado a la atmósfera, convirtiéndose en un grave problema ambiental. Hoy ocurre lo contrario. Las refinerías modernas lo capturan porque contiene azufre, la materia prima esencial para producir ácido sulfúrico. En lugar de desperdiciarlo, el gas se conduce a las plantas de procesamiento, donde inicia su transformación en azufre utilizable. Dentro de enormes cámaras de reacción, parte del sulfuro de hidrógeno se quema cuidadosamente para producir dióxido de azufre. Luego, estos dos gases se mezclan a altas temperaturas en un proceso químico llamado Claus, que genera vapor de azufre y vapor de agua. El resultado es sorprendente. Un flujo ardiente se enfría dentro de condensadores industriales, donde el azufre aparece como un líquido rojo brillante que gotea lentamente hacia depósitos sellados. Más del 95% del azufre contenido en el gas original puede recuperarse mediante este método. Pero este no es el único origen del azufre. En lugares volcánicos como el cráter del monte Ijen, en Indonesia, el proceso ocurre de forma natural y extrema. Gases ricos en azufre emergen del suelo a temperaturas superiores a 200 grados, y al entrar en contacto con el aire frío se encienden formando las famosas llamas azules, capaces de alcanzar hasta 4,5 metros de altura. Allí, el azufre evaporado se condensa en un líquido rojo anaranjado que se enfría en cuestión de minutos formando capas sólidas de color amarillo. ¿Imaginas trabajar rodeado de gases capaces de quemar los pulmones con una sola respiración? Los mineros rompen manualmente estos depósitos y cargan cestas de entre 68 y 90 kilos, transportando el azufre sólido por pendientes cercanas a los 45 grados durante casi 3 kilómetros. La mina produce solo 20 a 30 toneladas diarias, unas 400 veces menos que lo que una sola refinería moderna en Qatar procesa en un día. La comparación es fascinante. La industria moderna ha comprimido miles de años de geología en apenas unas horas de procesamiento químico. A principios del siglo XX, el ingeniero Hermann Frasch revolucionó la industria al crear un sistema capaz de extraer azufre sin necesidad de minería tradicional. Consiste en 3 tuberías concéntricas que perforan el subsuelo y bombean agua sobrecalentada a unos 165 grados. El calor extremo funde el azufre sólido, transformándolo en un líquido espeso que es impulsado hacia la superficie mediante aire comprimido. Al enfriarse, el material se solidifica en bloques de gran pureza que casi no requieren refinamiento adicional. Pero incluso después de la extracción industrial, el azufre aún no está listo para convertirse en ácido sulfúrico. Todavía necesita alcanzar niveles extremos de pureza. Independientemente de cómo se haya obtenido, el azufre bruto contiene polvo mineral, cenizas volcánicas y trazas de aceite. Para eliminar estas impurezas, se introducen tanques de fusión controlados, donde se calienta lentamente hasta unos 130 grados, una temperatura suficiente para licuarlo sin alterar su estructura química. Una vez fundido, el material atraviesa sistemas de filtración multietapa con mallas metálicas y materiales porosos que capturan partículas microscópicas. Después pasa por torres de decantación y tanques de absorción que utilizan carbón activado o arcillas especiales para eliminar compuestos y metales residuales. El resultado final alcanza una pureza de hasta el 99,9%, el estándar necesario para la producción química moderna. ¿Pero por qué tanta precisión? Porque incluso pequeñas impurezas pueden alterar reacciones químicas que ocurren a escala de millones de toneladas. El azufre líquido ya purificado se introduce en torres de enfriamiento,
donde se rocía en forma de finas gotas dentro de una corriente de aire frío ascendente. Mientras caen, el aire las enfría gradualmente hasta solidificarse, formando pequeñas esferas conocidas como pellets de azufre. Al llegar al fondo de la torre, estos pellets aún conservan calor, por lo que pasan a un sistema de enfriamiento adicional situado en la base de la torre, que reduce su temperatura hasta unos 50 grados. Esto evita que las partículas se adhieran entre sí durante el almacenamiento y el transporte. Después, las cribas vibratorias clasifican los pellets por tamaños industriales estándar, mientras que cualquier partícula defectuosa se vuelve a fundir para reutilizar el material. Esta forma granular tiene ventajas clave: menos polvo, mejor transporte y fusión uniforme durante los procesos químicos posteriores. Ahora sí, el azufre ya está listo para su transformación. Los pellets de azufre se almacenan en instalaciones selladas donde sensores monitorizan continuamente humedad y temperatura. Desde allí, sistemas de transporte cerrados los llevan hasta terminales portuarias automatizadas. Cada barco puede transportar decenas de miles de toneladas en bodegas diseñadas para evitar humedad y fricción durante travesías intercontinentales. Rutas marítimas conectan Oriente Medio, el sudeste asiático y América del Norte en una red global constante. Una red logística casi invisible que conecta continentes y sostiene la producción industrial moderna. En las plantas químicas, el azufre purificado se transforma en ácido sulfúrico, el químico industrial más utilizado del planeta, del que prácticamente cualquier fábrica moderna depende para funcionar. Allí, el azufre purificado se transforma en dióxido de azufre, que luego se oxida y se combina con agua bajo condiciones estrictamente controladas, y así, generar ácido sulfúrico concentrado. Cada etapa requiere un control preciso de temperatura, presión y pureza de los componentes, garantizando que las reacciones sean estables y seguras. El resultado es un líquido transparente y extremadamente reactivo que impulsa cientos de industrias. Su uso más visible está en la agricultura, donde se transforma en fertilizantes a base de sulfatos que permiten a los cultivos absorber nutrientes con mayor eficacia. También participa en el refinado de petróleo, el procesamiento de metales y la fabricación de papel, tintes y productos farmacéuticos. Y también vive dentro de millones de automóviles. En las baterías, el ácido sulfúrico actúa como electrolito, permitiendo que la electricidad fluya y se almacene una y otra vez. Durante el llenado industrial, sistemas automatizados colocan cada batería bajo boquillas de alta precisión. El ácido entra a velocidad controlada hasta alcanzar el volumen exacto, momento en que las válvulas se cierran automáticamente y el flujo se detiene. Después, cintas vibratorias distribuyen el líquido uniformemente, eliminando burbujas de aire y garantizando una reacción química estable. Un proceso invisible, pero esencial cada vez que un motor arranca. El viaje del ácido sulfúrico comienza en algunos de los entornos más hostiles del planeta: gases venenosos, volcanes activos y profundidades geológicas. Sin embargo, la humanidad aprendió a transformar ese peligro en una herramienta fundamental del progreso. Y ahora la pregunta es: ¿qué otros materiales cotidianos esconden historias igual de extraordinarias? Si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.